Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, página web y vernos en YouTube. Búsquennos como Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitado al director de Inspired Education Latin America, Michael Parrales. Con él vamos a desarrollar el tema tecnología para la educación. Les cuento un poquito de Michael. Él es el fundador de Inspired Education Latin America, entrenador y educador certificado Google. Además, cuenta con 14 años cambiando el curso de la educación actual y ha realizado cambios significativos en colegios de la región, capacitando más de 2,000 docentes en el uso efectivo de la tecnología en la educación. Hola Michael, bienvenido a Papás al Rescate. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer estuvimos hablando un ratito sobre la tecnología en las aulas y hay muchos papás que satanizan la tecnología y entonces dicen, inclusive hasta por todo lado se oye que los niños no tienen que usar iPads y que hasta que estén grandotes es lo mejor y que se pierden. Y se ha hablado, y después está pues el otro costado que habla la gente que hay que meter la tecnología, que la tecnología es parte de nuestras vidas y que tenemos que integrarla. Pero ayer hablando, vos me decías que está bien, pero que la integración de la tecnología en las aulas es lo que se hace muchas veces mal. Entonces, correcto, que esta satanización o que la gente no sabe usar los recursos realmente. Uh-huh. Básicamente eso es lo que vos trabajás en todas las escuelas y colegios, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, podemos empezar con lo siguiente. La tecnología ha revolucionado el mundo actual, nuestra sociedad, la economía, la política. Eso es algo que no se puede negar. Uh-huh. Vemos compañías como Netflix, matan a Blockbuster, vemos el caso de Uber, que ha puesto en jaque a los taxis, vemos el caso de Airbnb, como ha puesto en jaque también a la industria hotelera, y así podría dar miles de ejemplos. Entonces, efectivamente, la tecnología está presente en nuestras vidas, para bien o para mal, y es impensable para cualquiera negar eso, ¿no? Está presente y está tomando pues, y cambiando el rumbo pues, de la sociedad en todos los sentidos. Ahora, el tema que hay importante es cuando vemos todos estos cambios, o la evolución que han tenido todas estas compañías, pensamos que ¿qué pasó con la educación? Generalmente lo que se piensa es, esto afectó la industria hotelera, esto afectó la industria de transportes, ajá, esto afectó esto y lo otro. Pero la educación, ¿qué pasa con la educación? ¿No lo afectó también? Entonces, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué han hecho las instituciones, al menos en la experiencia que tenemos? Es, digitalizar. ¿Qué es lo que yo llamo digitalizar? ¿Qué es digitalizar? Ahora sí hay que usar tecnología y que muchas veces, quiero ser claro con esto, muchas veces no se sabe bien por qué tenemos que usarla, uh-huh, ¿verdad? Porque no hay que usarla porque ya todo es tecnológico. Uh-huh. Ahorita vamos a explorar un poquito eso más adelante. Pero el tema que sucede es que, tenemos que usar la tecnología porque el mundo está cambiando, pero no hay un plan de cómo lo voy a usar, cuál voy a usar, para qué lo voy a usar. Lo más importante es cómo esta tecnología me va a ayudar en el aprendizaje de los estudiantes, que al final de cuentas es para lo que está. Entonces, en este intento de las instituciones educativas, lo que han hecho es traer dispositivos que lo que han hecho es sustituir a otros. Y en esta sustitución, o que yo llamo digitalización, ya no se usa un cuaderno, sino que se usa una computadora, un Google Docs, un documento de Word para tomar notas, pero al final de cuentas es lo mismo.
Y aún tal vez voy a hacer un poquito de hincapié, inclusive un poquito peor en el sentido de que hay más distracción. Entonces el estudiante va a tomar notas o toma una foto, es mucho más flexible, pero al final de cuentas, como no está esto claro de cómo se va a utilizar, obviamente causa un estrés y ha causado también malestar en algunos papás. Inclusive el mal uso que se le da a la tecnología en la educación ha causado que los estudiantes estén frustrados, que los profesores estén frustrados, porque no hay un entendimiento correcto de la tecnología. Repito, lo que se ha hecho es digitalizar. En algún momento digitalizamos las fotografías que hablábamos ayer con el escáner, luego se digitalizaron los libros, luego se digitalizaron las relaciones entre sociales, con las redes sociales y esto. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando llega la educación, ven todo el cambio que está surgiendo alrededor del mundo, ¿y qué hace por defecto? Digitalizar la educación. Ok, pero ¿qué digitalizar la educación? Es cambiar un elemento que estaba anteriormente por otro. Una pizarra, ahora una pantalla inteligente. El profesor dando su contenido al frente. En lugar de un cuaderno, usemos un iPad, un Chromebook o un dispositivo. Es lo mismo. Luego, un libro de texto en físico, usemos un libro en línea. Una investigación en la biblioteca del colegio, no hagamos una investigación ahora en Google. Ahora, todas estas cosas, si notas, son sustitutos. Claro. Ninguna está enfocada en el aprendizaje. Es nada más cambia una cosa por otra, pero el tema principal sigue siendo el contenido. ¿Y qué sucede con esto? Que a los profesores se les dice, hay que usar tecnología, y le tiran 20 iPads en la clase, o 20 Chromebooks. Y el profesor se llega y dice, ¿y qué hago con esto? Bueno, ¿qué es lo más fácil? Está aquí para digitalizarlo, la educación. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no saquen el cuaderno, ahora saquen su computadora y me hacen un documento en Google Docs o Word o cualquiera de estos, un procesador de texto. ¿Y eso qué efecto tiene en el aprendizaje? Ninguno. Es exactamente lo mismo. Inclusive, si no se hace correctamente, más bien va a causar una distracción extra. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos de distracción. Entonces, ¿qué pasa? Porque algunos papás están molestos y han visto este efecto. Claro, porque si no hay un objetivo claro, no hay una definición de cómo esta tecnología me va a ayudar para que el estudiante aprenda haciendo, para que desarrolle competencias de este siglo, para que realmente utilice el recurso para mejorar el aprendizaje. Obviamente hay un problema grande. Claro. ¿Por qué? Porque entonces tomo una foto y facilísimo, por supuesto. Pero tomar una foto, al final de cuentas, no genera un aprendizaje de hacer, es nada más tomar la foto. Al menos los estudiantes que no son muy visuales, sería pues una pérdida, ¿no? Porque tomo la foto, pero no soy muy visual. Entonces, ¿cómo aprendo este contenido? ¿Cómo lo aplico después? Y aquí es donde yo creo que tenemos el problema más grande, que se ha entendido malísimo el uso de la tecnología en la educación. Bueno, ayer hablando, como vos me comentabas, que es ir y tomarle una fotografía a la pizarra con un celular o con un iPad, es exactamente lo mismo que si en la época de nosotros hubiéramos ido con una Polaroid y hubiéramos tomado la foto a la pizarra. Lo mismo. No cambia absolutamente nada. Y es la misma estructura educativa, nada más que con sustitutos. En vez de escribir en el cuaderno, lo vamos a escribir en el iPad. Correcto. Lo que vos decías ahora, pasamos de mandar una carta a mandar un email. Correcto. De decirle algo a alguien verbalmente a mandárselo por un audio o por WhatsApp o por el texto, pero sigue siendo la misma estructura. Correcto. Y ahí es donde cómo juntar estos dos mundos, ¿verdad? Adaptarlos. Ayer te comentaba que un amigo fui a estudiar con los hijos y para examen con uno de los hijos, y le agarro el cuaderno del hijo y está totalmente en blanco con algunos garabatos, y entonces le dice él, pero no has hecho nada. No, papá, todo está en el iPad. ¿Cómo en el iPad? Sí, ahí están fotos. Sí. Entonces se fue a la carpetilla y entonces están todas las fotos de las pizarras, y cuando se sienta con él para prepararse para el examen, se da cuenta que el hijo no sabe absolutamente nada. Correcto. Entonces, él es uno, digamos, que me decía, es que yo detesto la tecnología porque mis hijos, o sea, si tuvieran buenas técnicas de estudio, pero es que no tienen buenas técnicas de estudio y le clavan esto,
cómo hacer eso. O sea, entonces yo le decía hoy, antes de venir donde vos, es que lo que están haciendo es sustitución. Correcto. No están adaptando realmente la tecnología a la educación, sencillamente lo están digitalizando, como decís vos. Correcto. Aquí el tema importante es lo siguiente. A nivel educativo, lo que sucede a nivel mundial es que hay un enfoque muy grande en la educación, en los programas, en la tecnología, en la infraestructura del colegio, en el currículum, y hay muy poco puesto en el aprendizaje. Generalmente las instituciones educativas, al menos con las que hemos trabajado en la región, generalmente tienen un enfoque grande en la educación, poco en el aprendizaje. Eso es un problema grande, porque lo que queremos es que el estudiante aprenda. No que el estudiante esté llevando un programa que al final de cuentas todos sabemos que una persona sale del colegio y el método tradicional de lo que aprendió, hizo un examen, inmediatamente se le olvidó, quedó en la memoria corta del cerebro, y así ha sucedido. Esa es la realidad para todos de nosotros. Cuando estábamos en el colegio, ¿qué hacíamos? Era las 3 P's que le llamo: presentación, prueba, presentación, práctica y prueba. El profesor presenta un contenido, uno lo prueba, lo practica o lo aprende de memoria y después viene un examen. Estas 3 P's es lo que vemos actualmente. Ahora, eso está demostrado que no es un aprendizaje significativo ni duradero. Yo en lo particular, cuando hacía un examen en el colegio, yo me lo aprendía de media hora antes y con los forros que usaban, ¿verdad? Los papelitos para hacer trampa en el examen y tratar de acordarse. Al final, no sé si los usaba, a veces sí, a veces no. En fin, hacía el examen y terminaba el examen y era como que se me vaciara en el cerebro. Claro. Peor aún, yo le he preguntado a docentes, ¿cuántos se acuerdan ustedes de contenido, de teoría del colegio? La mayoría me responde, aún siendo docentes, 10-15%. Y vean qué interesante esto, 10-15%. Ese porcentaje es muy similar al que tenemos ahorita. Un estudiante sale de secundaria y le preguntáramos por cosas teóricas o textuales, conceptuales, y es muy probable que ese estudiante, por más brillante en notas, ¿verdad?, que haya sido en el colegio, no se va a acordar de muchísimo. Ahora, vean qué fatal esto. Entonces estamos reteniendo, digamos, en este modelo tradicional un 10 o un 15%, que son mis cálculos más o menos. Ahora, si el estudiante en esta época sale y tiene tan poco conocimiento, tan poca retención de este tema que tiene que ver con la información, que al final de cuentas está todo en Internet. O sea, no necesito tenerla en el cerebro porque está todo en Internet. Pero sale, digamos, que con un 15, pongámosle un 20% del colegio, pero no sabe aplicar ese conocimiento en ninguna situación de la vida real. Ya está fregado. Y claro, que eso es lo que nos pasa a la mayoría. A todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, yo salí de la universidad y cuando llegué al trabajo, ¿ahora qué hago? Claro. No, ¿de qué pasó? 4 años, 5 años en la universidad, ¿y qué pasó? Eso es lo que sucede también en el colegio. Entonces, ¿qué sucede? Que este método tradicional, conductivista, que está enfocado en la enseñanza unilateral, que es una enseñanza pasiva, enfocado en los números, en la parte sumativa, al final de cuentas no genera un aprendizaje significativo porque está demostrado por la ciencia que nosotros aprendemos haciendo, involucrándonos, estando activos en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? El problema principal está en el método que la institución utiliza. No tiene que ver tanto con la tecnología y voy a hacer unas pausas ahorita con eso. El problema inicial está en el método que utilizan de enseñanza-aprendizaje. Si el modelo es conductivista, donde el profesor es el que está dirigiendo todo, donde está vaciando información o tratando de vaciar información en el cerebro del estudiante, obviamente, nunca va a haber un aprendizaje significativo. Porque todo es, tiene que hacer esto, tiene que hacer un examen, tiene que hacer para tener una nota al final. Un detalle interesante también hablando de los papás, es que yo no entiendo por qué tantos papás jóvenes que han nacido en esta época todavía están obsesionados con las notas. Una nota de 100 no significa nada. Mira, yo en un caso particular conozco gente que era de 100 corrido, o sea, un genio, un brillante, pero llegan a la vida real y no se desenvuelven, no hacen cosas que uno diría, wow, esta persona debería ser una eminencia. No sucede así. Y esto lo vemos en todo lado. La nota no significa nada, al final de cuentas. Es como, siempre lo hablamos, lo he hablado con mi mamá, con mi esposa y con un montón de amigos, cuando uno recuerda, cuando estaba uno en el cole, en la misma universidad, que uno tenía este compañero y que era una bestia, ¿verdad? O sea, no servía para nada, vaguísimo, mediocre,
Y pasan los años, va a la universidad, sigue igual y termina siendo este profesional de renombre, reconocido a nivel mundial, exitosísimo, y que uno decía, por mae, yo no daría una peseta. Correcto. Y resultó ser una luminaria. Y después estaban los otros, que eran una luminaria, todo el colegio y la escuela, hasta en la universidad, y salen al campo y terribles. Correcto. Y aquí hay un efecto interesante. Históricamente, se ha considerado una persona inteligente la que tiene lógica matemática y metalingüística. Siempre. ¿Quiénes son buenos para recordar de memoria y quiénes son buenos en matemáticas? Ajá. Así vivimos, ¿ok? Claro. ¿Qué pasa? Las instituciones educativas tienden a cerrar a esta gente. Esos son los inteligentes. Pero ¿qué resulta con las otras inteligencias? La intrapersonal, la interpersonal, la musical, la naturalista, la visoespacial, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos estudiantes? El modelo educativo actual, como Sir Ken Robinson lo dijo, mata la creatividad. Porque, de nuevo, está enfocado en la educación, en los programas, en el currículum. Todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera. Y entonces, en este programa conductivista, ¿qué es lo que sucede? La lógica matemática y la metalingüística son las que sobresalen, los que tienen este tipo de inteligencias. Se les hace más sencillo. Pero eso no garantiza que el estudiante sea competente. Claro. Al final de cuentas, un examen puede medir lo que yo sé. Y es subjetivo. Subjetivo, porque hay muchas variables. Yo saqué exámenes buenos que no sabe absolutamente nada. Claro. Y ese es el caso de todos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Ya saber algo no es suficiente. Yo no ocupo saber todas las cosas. Me puedo meter a internet, hacer una búsqueda buena, digamos, tener una buena... ser o sea, saber buscar información y tener esta parte bien formada. Bueno, perdón, que eso es otra cosa. Sí. No es ir a buscar en internet, es saber buscar en internet y poder tener una competencia o una habilidad de poder clasificar la información, analizarla, extraerla y tener un argumento crítico con respecto a esto. Entonces, la parte de contenido ya no es algo tan relevante. Yo no ocupo saberme las fechas de memoria, no ocupo saber muchas cosas, ahí está. Si ocupo saber algo de conceptual, por decirlo así, o de contenido, el internet me lo puede dar. Obviamente se ocupa una habilidad y una destreza para buscar efectivamente. Pues tenemos mucho material fatal en internet, ¿no? Pero ¿qué sucede? La competencia, o para que el estudiante sea competente realmente en este mundo, necesita no solamente saber, sino saber hacer, que es saber aplicar el conocimiento que tengo en situaciones reales, en situaciones de la vida real, y saber ser, que es la parte actitudinal. Se cree, por ejemplo, ahorita que el cociente intelectual más importante que un ser humano puede tener es la inteligencia emocional. Claro, y nosotros hicimos un programa sobre inteligencias emocionales y lo que nos decía la psicóloga infantil era que está comprobado que es más fácil que una persona con una inteligencia emocional muy alta tiene muchísimo más posibilidades de tener éxito con Correcto. una inteligencia emocional alta y un IQ bajo, ¿sí?, que una persona con un IQ alto con una inteligencia emocional baja. Y que todos los papás y los centros educativos, la mayoría, se enfocan en el IQ y Correcto. No en la inteligencia emocional, que llevan a sus hijos a que aprendan piano y así otro montón de cosas, pero nadie se interesa en inteligencia emocional, que es lo más importante de todo. Correcto, y al final de cuentas vemos gente tal vez muy de notas de 100, que tiene poca inteligencia emocional y no surgen en el futuro. Entonces, las instituciones educativas debieran buscar sacar estudiantes competentes para este mundo. No sabemos qué va a suceder en 10 años, probablemente van a existir otro tipo de trabajos muy diferentes a los que tenemos actualmente. Ya hemos visto ese efecto. Y si el estudiante no es capaz de adaptarse, de ser flexible, de poder resolver problemas, de comunicarse efectivamente, de trabajar en equipo, de tener liderazgo, don de servicio, esa gente va a fracasar. No importa sacar un 100 en todo, van a fracasar. Porque el mundo ahorita tan globalizado, tan competitivo, demanda eso. ¿Cuántas compañías actualmente? 30 de las mayores, Google, Microsoft, Bank of America, los hoteles Hyatt, ya no están pidiendo un título universitario en los estudiantes, en los prospectos. Y la gente se asusta con esto, pero es la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el título universitario no garantiza ni me dice que una persona es competente para el trabajo que va a realizar. Y eso lo vemos en todos los ámbitos, y estoy seguro, a los que están escuchando y nos están viendo,
que si se ponen a hacer un análisis de cuando salieron de la universidad, se van a dar cuenta que no salieron con la competencia requerida para el trabajo. Exacto. Y que lo que realmente aprendieron, lo aprendieron cuando estaban en la calle trabajando. Sí, bueno, hace que fue un par de meses, si no me equivoco, Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, dio una declaración diciendo que en el futuro cercano los títulos no se iban a requerir los títulos universitarios para conseguir trabajo y para avanzar y para desarrollarse, que bueno, lo crucificaron. Correcto. Enormemente. Y antes, hablando con unos amigos, todos llegábamos al mismo punto. O sea, es que uno puede, digamos, no sé, medicina, pero ya uno puede autoeducarse realmente. O sea, hay montones de herramientas, montones de cosas donde uno puede aprender cosas sin tener que estar en una universidad y ser más eficiente. Correcto. Las universidades en particular tienen un reto enorme ahorita, porque hay tantas carreras que se pueden certificar. Por ejemplo, mi hermano en particular no le gustó la universidad, creo que nunca puso un pie en la universidad, pero se certificó en Cisco. Empezó a sacar los certificados de Cisco y ahora trabaja con Cisco, trabaja de la casa, le va súper bien y está feliz haciendo lo que... Mira, nunca puso un pie en la universidad. Y así como este ejemplo, te puedo dar miles de miles. ¿Qué sucede? Obviamente hay carreras tal vez como medicina, y a mí en lo particular me gustan los pilotos de avión. Entonces, ¿por qué? Porque el piloto de avión, para que reciba el título de piloto, tiene que volar, tengo entendido que son 10,000 horas. Bueno, yo soy piloto privado. Ok, ¿cuántas horas son? Sí, son 10,000 para piloto privado. Y después creo que son 30 o 40,000 para piloto comercial. Ok, ¿qué significa eso? 10,000 horas volando. Y práctica. Práctica y práctica para demostrar que sos competente. Eso no sucede en las universidades. En las universidades es puro texto, aprendes esto de memoria y muy poca aplicación. Entonces uno puede salir de la universidad, mucho texto, muchos capítulos, a muchos libros que me leí y no saber nada de aplicación. Por eso es que siempre uso el ejemplo de piloto, ya lo sabes. ¿Cuántas horas de práctica arriba ahí en el avión montado para que te dieran el certificado? Ahora sí es competente. Y las clases que uno recibe, realmente lo teórico son, creo que no recuerdo ahorita, pero son 6 meses de teórico, 7, 8 meses de teórico, y después móntese al avión y me acuerdo que el capitán le agarraba a uno y iba uno volando y empezaba a desconectarle aparatos, le desconectaba el horizonte, y entonces era usted cómo va a resolver si se queda sin horizonte. Entonces siempre lo que hace uno era que uno usa una cadena, entonces con el dije, entonces usted lo cuelga, y si usted se queda sin horizonte, para donde se mueve el dije, para ahí están las alas. Entonces sencillamente, si se le daña, está ahí. Y así pasaban, o sea, agarre el protocolo y empiece a ver qué es lo que tiene que hacer. Le apagaban a uno el motor, le decía, busque pista, busque dónde tiene que aterrizar, y hacía pura práctica realmente. Correcto. Si todas las universidades y los colegios hicieran eso, ¿qué pasaría? Los estudiantes saldrían competentes para ese siglo. ¿Qué sucede? De nuevo, cuando se utiliza la tecnología de forma sustitutiva, el enfoque sigue siendo en los contenidos, sigue siendo en el currículum, y no en que el estudiante desarrolle las destrezas necesarias, requeridas para ser exitoso en este mundo. Por eso hay tantos papás frustrados, y no solo eso, por eso hay tantos profesores frustrados con la tecnología y tantos estudiantes frustrados, porque llegan y tienen el dispositivo y no hay una aplicación real para desarrollar estas habilidades, para que aprendan haciendo, para aprender a aprender, para hacer algo significativo con eso. Entonces es un sustituto que me distrae, y muchas veces cuando la tecnología no funciona en el aula, eso causa frustración. Y eso es lo que vemos en todo lado. Yo lo que les digo a los colegios con que trabajamos es, quiten la tecnología de momento, enfoquémonos primero para qué quieren usarla, cómo la van a usar, definamos los objetivos, qué competencias o qué habilidades ustedes quieren desarrollar en los estudiantes. Cuando tengan eso claro y el profesor esté capacitado para hacerlo, entonces ahora sí, qué elementos o recursos tecnológicos podemos usar para que eso suceda. Pero se hace todo al contrario. Por eso decía al inicio que la tecnología se ha entendido al revés en la educación. ¿Qué sucede? La institución llega y dice, tenemos que meter tecnología porque todo el mundo está con esto. ¿Qué es lo que hacen? No se van a ver su metodología de enseñanza, ni su currículum. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dispositivo está de moda? Esta pantalla inteligente. Métame todas las aulas con eso. No hay capacitación, no hay un objetivo,
no hay una método de evaluación de cómo este recurso va a ayudar al aprendizaje, al final es un desastre. Entonces los colegios gastan miles de dólares en esto que no tiene ningún efecto en el aprendizaje. Al final se ve bonita la pizarra en el aula, pero no tiene ningún efecto real en el aprendizaje. Sí, termina siendo algo estético. Totalmente. Estético, y que digan, tenemos un colegio tecnológico, avanzado en la tecnología, pero al final es de la boca para afuera. De la boca para afuera. Entonces, este efecto lo vemos en todo lado. ¿Cuál es el error grandísimo? Pensar en la tecnología antes que pensar en el aprendizaje. Claro. Entonces, no sé por qué ha pasado, y voy a hacer una referencia. Creo que las compañías que venden hardware para educación son bien astutos en vender esto como que si fuera la última Coca-Cola del desierto, como que si fuera algo que va a resolver los problemas educativos. La tecnología por sí sola no aporta absolutamente nada en la educación ni en el aprendizaje. Por sí sola no lo hace. Cuando la tecnología funciona bien, cuando están bien definidos los objetivos, cuando lo que yo voy a usar o voy a aplicar para desarrollar habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y demás. Pero si esto no sucede, si el estudiante no está desarrollando análisis o está haciendo, no sé, mapas mentales, mapas conceptuales, o está usando la tecnología para ayudar y potenciar su proceso de aprendizaje, su autonomía inclusive, es mejor no usar nada. Claro. Porque al final de cuentas, más bien lo que crea es un obstáculo. Y yo he visto en lo personal, en tantos colegios con que hemos trabajado en la región, cómo la tecnología, lejos de ser un potenciador del aprendizaje, ha sido más bien un obstáculo. Claro. Llega el profesor, quiero usar tal cosa, y tal vez se preparó, ¿verdad? Y llega, que está actualizándose el Windows. 10, 15 minutos. Que el proyector no sirve. Que la red no funciona. ¿Y qué causa eso? Frustración. Claro. ¿Y qué hacen los profesores? Yo no quiero usar esto. Entonces la tecnología, para que sea efectiva, tiene que ser también natural, que salga fluido, que las cosas funcionen, porque si no es un desastre total. Michael, vamos a un corte y ya regresamos. Claro que sí. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bueno, estamos ya de regreso y estamos con Michael Parrales. Él es fundador de Inspired Education Latinoamérica, entrenador y educador certificado de Google, y tiene 14 años cambiando el curso de la educación actual y ha realizado cambios significativos en colegios de la región, capacitando más de 2.000 docentes en el uso efectivo de la tecnología en la educación. Y estamos hablando en la primera parte sobre cómo afecta y la educación y la aplicación de la educación en el sistema educativo actual, y los papás que a veces les cuesta entender, y a los mismos profesores y a los centros educativos cómo aplicar la tecnología. Una de las de lo que estábamos hablando en un momento dado, y te iba a comentar, es que es muy gracioso cuando uno ve las profesoras que ya tienen 10 años, 15 años de ser profesoras en el mismo lugar, donde usan el mismo cuaderno para dar la clase de primer año o de sexto grado que usaron hace 10 años, o sea, escrito a mano, y es exactamente la misma clase una y otra vez. Y después venís y les pones un iPad, o les pones una computadora o una laptop, pero pasan ese mismo texto de hace 15 años que vienen usando todos los años, lo pasan a la computadora. Y era lo que vos explicabas ahora, no es solo el uso de la tecnología, sino también el cambio en el sistema educativo que tiene que darse, porque sigue siendo como aquella frase que dice, la mona aunque desceda la vista, mona se queda. O sea, correcto, sigue siendo una mona, pero con un traje muy bonito. Correcto. Básicamente, y que eso es lo que ha generado más bien muchísimos problemas con la implementación de la tecnología, no por la tecnología en sí, sino por la mona que tenemos. Correcto. Es lo que decía anteriormente, si no se cambia la metodología de enseñanza y no se cambia el enfoque, a que sea el enfoque en el aprendizaje, en entender cómo el cerebro aprende, en entender qué modelos educativos funcionan mejor para esto, no se va a hacer nada. Al final de cuentas va a ser, se va a ver lindísimo la clase,
un montón de dispositivos y puede tal vez generar alguna más matrículas por la parte visual. Pero al final de cuentas, y eso te lo digo de una forma con mucha certeza porque lo he visto, al final de cuentas, cuando no hay un objetivo claro de la tecnología, lo que causa es frustración. Y yo conozco centenares de docentes frustrados porque la tecnología no funciona, no cumple un propósito, o sea, no entienden por qué está eso ahí, no se han preparado o la institución no ha destinado recursos para prepararlos. Bueno, en esto. Está algo que es la resistencia al cambio. La resistencia también. Y que hay profesores que tal vez digan, me da miedo pasarme a la tecnología que no pueda dar y que me terminan despidiendo por esto. Eso es otro tema también. No debiera existir ese miedo. Al final de cuentas, yo sé que le pasa a muchísimos, pero el tema es no saber por qué está. Y repito, hay un problema grande a nivel, mira, al menos en todas las áreas, región que hemos trabajado, es esto, y lo repito, no se puede poner el enfoque en la tecnología primero. La tecnología no está de primero. Lo primero que debe estar es el aprendizaje. Cuando entendemos de nuevo cómo el cerebro aprende, qué metodologías de enseñanza-aprendizaje yo puedo utilizar en el aula para potenciar eso, ahí es donde cambia todo. Porque cuando tengo eso clarísimo y bajo eso para todo el mundo, ya yo sé, bueno, la gente, el cerebro aprende un 70% mejor si trabaja colaborativo. Probado por la ciencia. Ok, entonces ya yo voy a trabajar por proyectos, o voy a trabajar por problemas. Al cerebro le encanta que lo reten, por ejemplo. Al cerebro le encantan las cosas divertidas. Bien, entonces ya yo entiendo estas cosas y cómo puedo utilizar el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte emocional, la parte creativa, no solo la parte lógica, el lado derecho, ¿no? Entonces, cuando entiendo todas estas cosas, lo que sucede es que hay un cambio, pero no tiene que ver con la tecnología. Es un cambio a nivel un cambio a nivel del enfoque de la institución. Ok, el enfoque es el aprender. Enfoquemos en el aprendizaje, en el desarrollo de las habilidades y competencias esenciales de este siglo. Cuando eso está claro, ahí sí, bien, ¿qué tecnología podemos usar para potenciar eso? Si no se hace, como decía anteriormente, lo que causa es frustración en los docentes, frustración en los estudiantes, frustración en los directivos, frustración en los papás. Obviamente, porque no hay un efecto tangible ni medible en el aprendizaje y en el desarrollo de estas competencias o el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes que les permite ser competentes al final. Claro. Obviamente todo el mundo sale frustrado y los dueños de escuelas y colegios frustrados porque hay tanta plata que gasté y no se está usando eso. Yo he ido a colegios, vea qué fatal esto. Por ejemplo, uno en particular, compraron como 40 pantallas inteligentes y gastaron un platal en eso, como 3.500 cada una de dólares. Y cuando yo llegué a este colegio a hacer una evaluación inicial, resulta que estoy en el aula, le digo, ¿para qué estaban usando esta pantalla? La estaban usando como proyector, solamente. No estaban usando ninguna de las características que la pantalla inteligente tiene. Y yo le pregunté al director y le dije, ¿no hubiera sido más barato poner una pizarra acrílica? Me ha costado $100, ¿no? Está haciendo el mismo. No solo eso, sino al final de cuentas lo que el profesor está haciendo es presentando algo. ¿No hubiera sido más fácil dejar la pizarra acrílica sola, sin el proyector? Pero ¿cómo decís eso? Le digo, es que es cierto. El hecho de que yo vea algo que se vea visualmente tal vez más atractivo, porque no es el caso en todo, ¿verdad? Hay profesores que hacen unas presentaciones ahí de slides o PowerPoint que son horribles, ¿verdad? No significa nada. A nivel de aprendizaje es lo mismo. O sea, si yo tengo un texto en una pizarra acrílica solamente y tengo el mismo texto en una pizarra inteligente, es el mismo texto al final de cuentas, ¿no? Entonces no hay una mejora sustancial. La clase se puede ver más bonita y el estudiante pueden tener alguna motivación, qué bonito se ve el aula, pero de ahí en fuera a que haya un efecto real en la educación y el aprendizaje, realmente no. Bueno, y ese bonito del aula también es algo temporal. Porque después es como cuando uno tiene piscina en la casa, que la usa todos los días y después ya no la vuelve a ver nunca más. Y después no la usa, correcto. Exacto, entonces se termina viendo bonito. Ahora, mi esposa me decía, me acuerdo que a ella le costaban mucho las matemáticas y que después de que salió de la universidad se le hicieron muy fáciles cuando ella, y era lo que vos decías ahora, cuando
supo lo que sabía, las matemáticas, cómo aplicarlas. Y digo, en ese momento le encontré sentido a lo que Correcto. había estudiado. Correcto. Toda la parte de educación, en cualquier lugar que sea, escuela, colegio, universidad, si yo no puedo aplicar lo que me están enseñando en contextos reales, ¿de qué me sirve? Ujú, ¿De claro. qué me sirve? Es aprenderlo por aprenderlo. Y Mira. más bien uno diciendo, ¿para qué lo estoy aprendiendo? Correcto. Voy a poner un ejemplo. En una clase de música. En la clase de música le enseñaban a uno a que un do mayor era do mi sol. Yo sabía, ok, do mi sol. Pero no podía tocar una guitarra, ¿verdad? O no podía hacer eso en un piano, o los diferentes acordes. ¿De qué me servía saber todo eso? Ujú, ¿Ok? claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese conocimiento, si yo ocupara en algún momento saber cómo se hace un do mayor, yo lo busco en internet. Claro. Do mayor. Ah, do, mi, sol. Claro. Bien. ¿Qué hago con eso? Nada. Porque al final de cuentas no puedo expresar eso con la música. ¿De acuerdo? Ujú. Es igual lo que pasa en los colegios. Mucho contenido, mucho texto, que al final el estudiante aplica o no aplica nada. Por ejemplo, vemos como clases tal vez de idiomas muchas veces. El estudiante va tal vez en francés con 90, 100 en los exámenes. Déjemelo en Francia, perdido. A ver si va a tener la competencia de por lo menos pedir una dirección. Ujú, Muchas veces no sucede. ujú. ¿Y qué sucede? No, pero en el examen va bien. 100 en el examen. Perfecto el estudiante en francés. Ponerlo en Francia solo. Ujú. A ver si es se cierto. hace. ¿Verdad? Claro. Y así sucede con todo. Y creo que las instituciones educativas tienen que empezarse a hacer preguntas fuertes. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué este programa educativo? ¿Para qué? Estas materias que estoy dando, ¿tienen algún sentido? ¿O puedo hacer una conexión con el futuro de los estudiantes? Imagínense, los estudiantes que están en primaria ahorita, en 10 años, no sabemos cuántos trabajos van a existir. Ujú. Y si no hacen esa conexión, le están haciendo un daño enorme a los estudiantes. A mí hablando, a veces que me pongo a hablar con amigos y hablamos mucho que se habla de tecnología y más aún con amigos de edades como de 60 años, lo que me decían y lo que dicen mucho es, mira, es que ahora con la tecnología, como ahora ya lo googleás, llegas y haces esto, ya no pensás. Entonces, el cerebro ocupa hacer conexiones. Y entonces, pues me acuerdo que yo les decía, es que ¿para qué llevó uno química? O sea, se quebró uno la vida, pasó malas noches, regañadas y todo, y al final no sirvió absolutamente nada. Pero le decían, es que cuando uno aprende química, el cerebro tiene que esforzarse, entonces empieza a hacer conexiones, y cuando usted aprende trigonometría y el famoso libro de álgebra de Baldor, que había que tragarse, sí. Eso genera conexiones, entonces no es por lo que usted va a aprender, sino por las conexiones cerebrales que hace. Entonces me acuerdo que yo les decía, bueno, entonces son por las conexiones cerebrales que me quieren realizar el colegio, entonces ¿para qué me califica? Correcto. Si lo que vamos a trabajar son las conexiones cerebrales. Ahora, mucha gente entonces lo que piensa es usar las computadoras como me van a facilitar el trabajo, me van a generar personas más tontas, o sea, más vagas, porque no hacen el trabajo de que uno le tocaba hacerlo, digamos, a pie. Correcto, pero a ver, es que de nuevo va a la aplicación de la metodología. ¿Para qué lo estoy usando? Obviamente cosas más sencillas, Okay. pero la tecnología ha permitido que eso sea así. Por ejemplo, si queremos ahora comunicarnos, o veámoslo hace 30 años, no había celulares. Uh-huh. ¿Qué hacía uno? Marcaba ahí en el teléfono análogo y hacía una cita. Llegabas al lugar y la persona no estaba, era un problema, ¿verdad? Comunicarse. Generalmente lo que uno hacía es decir, no está y me voy. Claro. ¿Verdad? ¿Te claro. acuerdas? Ahora no, o sea, la tecnología ha facilitado un montón de cosas y eso no está mal. Uh-huh. El problema es, de nuevo, cómo yo voy a usar todo lo que está actual, cómo la tecnología ha evolucionado y cómo ha cambiado nuestra sociedad de manera efectiva para todo lo que yo haga. Entonces, en este tema en particular, todas las empresas necesitan ser dinámicas, flexibles, que se hagan las cosas rápido, las cosas inteligentes, que yo pueda comunicarme con diferentes proveedores o clientes de una manera ágil y rápida y efectiva. Esto
llevándolo al punto de vista de educación, no es algo malo. Lo que está malo es para qué lo están usando. Entonces, yo no sé si has escuchado el término analfabeta digital o analfabeta funcional. No. Que ahora en alfabetismo está referenciado a una persona que no tiene la capacidad o la competencia o la habilidad para hacer una búsqueda, por ejemplo, en Internet, ¿verdad? El sexto continente. Entonces tenemos mucha información, muchos datos, pero si una persona no es capaz de distinguir una noticia falsa, por ejemplo, claro, de una verdadera o una fuente, cuál creo, cuál no, tomar la información, poder extraerla, agruparla, clasificarla, sintetizarla, tener un pensamiento crítico con respecto a eso, se considera una persona analfabeta funcional o analfabeta digital. Ok, porque tenemos un mundo enorme en el Internet de datos, ¿verdad? Que se convierte en información, pero esa información, si yo no la paso a conocimiento y no la paso a sabiduría, al final de cuentas no me sirve de nada, ¿verdad? Yo puedo buscar, repito, ¿cómo se hace el do mayor? Me va a salir ahí, no ocupo sabérmelo de memoria, ahí está. Pero si yo no puedo aplicar eso en un contexto real, de nada me sirve ese conocimiento. Y así es como está, creo yo, una gran mayoría de instituciones, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y es de nuevo el modelo conductivista que se utiliza, donde está centrado en el profesor, donde está centrado en los contenidos, donde todos se evalúan igual, todos hacen lo mismo, y que es probado pues que es un aprendizaje. De hecho, yo no lo considero un aprendizaje real, es nada más aprender algunas cosas de memoria que al final de cuentas ni puedo aplicar y no genera ningún beneficio al futuro, ¿no? No, como decía en un programa que hicimos con Emilio Torres, que decía él, a todos nos tratan de educar igual y no somos iguales. Correcto. Todos somos diferentes. Correcto. Todos aprendemos de manera diferente, entonces debería ser una educación para cada uno, o sea, adaptarse a cada persona, las habilidades y limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, y con esas habilidades y limitaciones potenciar esa educación. Exacto. Aquí es donde la tecnología sí puede ser un cambio importante. Claro. Porque ya cuando yo entiendo los diferentes estilos de aprendizaje, ya yo sé que si tengo estudiantes que son muy visuales, tal vez este estudiante me ayude a tenerle y compartirle unos videos. Pero tal vez tengo un estudiante que aprende más oyendo, entonces un podcast, por ejemplo. O que le gusta leer, ¿me explico? O que son kinestésicos, entonces ocupan hacer algún movimiento, estar más participativos. Al final de cuentas, si no se entienden estas dinámicas, no va a ser efectivo. Y va a sacar solo notas de 100 los lógico-matemáticos y los metalingüísticos. Claro, ¿no? Y digamos, así imaginándome yo en una clase, tener niños de los tres, ¿verdad? Kinestésicos, visuales y auditivos, todos están con iPad, por decir algo, y los puedes poner a ellos a hacer el mismo trabajo, pero con tres enfoques totalmente diferentes. Correcto. Que si estuvieras con papel y en una pizarra, no lo vas a lograr, o va a ser muy difícil, va a tener que el profesor separarse en 4. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, es buen punto. ¿Cómo se ve un trabajo de uso efectivo de la tecnología en la educación? Por ejemplo, tenemos un equipo o equipos de 4, están trabajando un proyecto, entonces no los 4 están usando una computadora, sino tal vez uno. Empiezan, por ejemplo, están haciendo un proyecto que van a hacer una finca, para poner un ejemplo en primaria. Entonces, uno de ellos está buscando, investigando en conjunto, qué semillas pueden sembrar juntas, por ejemplo. ¿Cuánto va a medir la finca? Entonces, esta persona empieza a buscar esta información, luego otro va a dedicarse a la parte de la línea, o sea, de la parte, digamos, del diseño, de cómo van a hacer la finca. Otro va a investigar haciendo un análisis con una hoja de cálculo, por ejemplo, de cuánto riego ocupa, y luego ver cuánto toma vender ese producto, cuánto sacarían de ganancia, y otro se encarga de la parte de mercadeo. Entonces, ¿qué sucede? Están trabajando en equipo, se distribuyen las tareas, como pasa en la vida real. Tiene que tener buena comunicación para ponerse de acuerdo quién hace qué. Además de eso, en este proyecto específico van a hacer una finca con diferentes elementos, un artefacto físico. Van a presentar también su proyecto como un emprendedurismo, y en todo este proceso que están haciendo, de nuevo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, porque tenemos también análisis, ver qué semillas podemos sembrar, cómo lo podemos presentar, cuál es más rentable,
Entonces, toma de decisiones, análisis, síntesis, y así es como la tecnología deberá funcionar, o como deberá verse un ejemplo muy, muy puntual en el aula. ¿Qué sucede? Todos están haciendo diferentes cosas. Ya no estoy solo apuntando, sino que estoy investigando, estoy tomando decisiones, estoy haciendo análisis, síntesis, comunicándome con los demás, tomando decisiones juntos, tomando liderazgo, servicio, comunicación. Esto es lo que debe pasar. Si no pasa esto, si todos los estudiantes están ahí individual, con su computadora, tomando notas, eso no tiene ningún sentido. A mí, en la temporada pasada hicimos un programa con Andrea Vega y hablamos sobre creo que eran las necesidades o las nuevas capacidades que van a necesitar las personas para el siglo, para el 2030. Y también se habló mucho sobre el sistema educativo. Entonces ella me decía que el sistema educativo debería ser colaborativo. Y en el caso de la finca, no hablamos de un caso, pero el caso de la finca queda perfecto. También vas a aprender matemáticas, correcto, distribución, o sea, un montón de cosas. Entonces ella lo que decía, a veces las clases no tienen que ser, digamos, el profesor de matemática no le importa si Pedro escribe vaca con B y la va a terminar afectando. Entonces, el de español solo ve español, el de estudios sociales y la vida no son tarritos. Correcto. La vida es un tarro con todo mezclado. Correcto. Entonces, que a la hora de aplicar la educación y de trabajar, uno debería de mezclar absolutamente todo. Correcto. Inclusive, de un análisis científico, ver qué semillas se pueden mezclar y qué no, porque puede haber contaminación, si hay pájaros o no hay pájaros, y qué semillas sobreviven más la temperatura, exacto, del lugar. Y ya empezás a aprender un poco de física, química, todo, claro, matemática. Claro. Eso así, exacto. Somos, y debería verse la educación como integral. Integral. ¿Verdad? Porque siempre se ve, matemáticas y aquí matemáticas, aquí ciencias, pero si somos objetivos, nosotros en la vida real tenemos que tener diferentes capacidades para enfrentar el mundo que vivimos. Claro. Entonces, algunas veces va a ser algo matemático, algunas veces va a ser algo científico, algunas veces va a ser algo de textual, ¿me explico? Entonces, tenemos que conceptualizar las instituciones, o deben conceptualizarse en estos términos, que sea interdisciplinar. Claro, y claro, cuando vos ya le agregas a eso la tecnología y la pones a disposición, por supuesto que ya los estudiantes saben para qué lo estoy usando, por qué lo voy a usar, los beneficios que me da, y los profesores, lo que vos decías antes, ya le encuentran un sentido. Correcto. A las herramientas. Correcto. Se van a sentir totalmente acuerpados y más bien se van a sentir, y vos decías, felices y contentos. Habrá un muchacho que tal vez le guste más lo visual, se va a encargar entonces lo visual, correcto, el otro de lo otro, y empiezan a hacer ahí el trabajo. Exacto, y empiezan a aprender haciendo, que es como realmente aprendemos. Aprenden en colaboración y desarrollan no solo la parte de contenidos que se están viendo, sino que desarrollan habilidades que les van a permitir ser competentes, que esta palabra es clarísimo. Tenemos que formar estudiantes que sean competentes para este siglo, que sepan hacer y que sepan ser. Si no tienen estas tres, va a ser muy complicado para cualquiera en este tiempo. Ustedes con Progrentis, ¿verdad? Y bueno, y con Google Educación están trabajando con los centros educativos para hacer este paso, ¿verdad? Correcto. La parte de nosotros, ¿y en tu empresa? Sí, como Inspire, somos partner Google para educación hace 2 años. No trabajamos solamente con Google porque hay un montón de otras herramientas también que son efectivas en el uso, efectivas para la educación. Con Progrentis se trabaja mucho la parte de este desarrollo de estas habilidades dentro de una solución a los estudiantes. Okay. Que tiene sesiones dosificadas y ellos van desarrollando estas destrezas en el tiempo que están. Nosotros en particular como Inspire nos enfocamos más en la parte docente. Progrentis con Grupo Mentora, Progrentis en la región, Progrentis en la parte de estudiantes directamente, y Inspire nosotros en la parte de docentes, en cómo docentes y institucional, ¿no? En las prácticas y metodologías también dentro y fuera del aula, y cómo usar la tecnología eficientemente en la educación. Okay. Ponete que muchos profesores nos escuchan. Si alguien quisiera, quiero tratar de hacer este cambio, no sé cómo, porque, ¿verdad? O sea, una cosa es quererlo, otra cosa es poder hacerlo.
sería buscarte, o sea, sería una muy buena opción Por supuesto. para dar la guía de qué es lo que se necesita para dar este cambio. Claro. Ok, Inspired se llama. ¿Y cómo se busca en internet? Inspire-edu.tech es la página web, y pueden buscar con inspire.edutech, porque trabajamos educación y tecnología. Inspire.edutech en las redes sociales. Y vos ves todo Latinoamérica, ¿verdad? Todo, sí. Okay. Estamos más enfocados ahorita en Centroamérica y Caribe, pero somos, repito, partner Google desde México hasta Brasil, el Caribe también, y cualquier... de hecho, puede ser hasta mundial, me explico, porque no hay límites en esto. Al final de cuentas, la metodología es la misma para cualquier institución, no importa el país donde sea. Pero digamos, antes de terminar, un consejo que se les pueda dar tanto a educadores o instituciones y a padres de familia con este enredo de la tecnología, que no es tan enredo, pero bueno. Sí, no debiera ser enredo. No debería se ha ser. enredado por tenerlo mal conceptualizado. Exacto. A educadores e instituciones en general, a directores, mi consejo es: no compren nada de tecnología si no tienen claros los objetivos educativos. Si no tienen eso clarísimo, no inviertan, no gasten, porque no es una inversión, no gasten en nada. Tengan claro eso, cómo lo van a usar, cómo la tecnología va a funcionar como un recurso que me va a ayudar a que el estudiante aprenda en las 3 partes que le dije: conceptual, procedimental y actitudinal. Si eso no está claro, mejor ponerle pausa y reconsiderarlo. Nunca pongan la tecnología antes que la educación o el aprendizaje. Para los papás, lo que les recomiendo es que, primero, que entiendan el mundo tecnológico en que vivimos. Es insólito pensar que un estudiante al futuro va a poder sobrevivir sin un buen uso y sin una buena competencia digital, ¿verdad? A eso me refiero, la parte de la búsqueda, la parte de usar bien los recursos tecnológicos que existen, ¿verdad? Ahora, ambas partes debieran encontrarse en un punto de entender esto y ver, ok, yo por ejemplo con mi hija tiene casi 5 años, y entonces le encanta usar el Chromebook. Pero yo lo que hago es intencional. ¿Qué va a usar? Aplicaciones educativas para formar algunas cosas, con cierto tiempo. Intencional. Son muy divertidas, pero yo sé que está formando algo. Conciencia fonológica o reconocimiento de símbolos y de letras, cosas de ese tipo. Al final de cuentas, todo enfocado a desarrollar o cumplir un objetivo educativo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, los papás, yo sé que es frustrante, pero créanme, papás, que es frustrante para los profesores, es frustrante para sus hijos también, porque lo he visto, y es frustrante para los dueños y directores de instituciones que han invertido tanta plata y no ven cómo eso funciona. Yo lo sé, porque me lo han dicho y me lo han expresado, y con todo el dolor yo le digo, bueno, lástima que no nos llamaste antes, porque tuviéramos evitado gastar $100,000 en esto, o $70,000 en esto. Perfecto. Nuestra misión en Inspire es que las instituciones no gasten dinero en cosas que no necesitan, en recursos o dispositivos tecnológicos que tal vez no están en el momento para hacerlo, y que sean costo eficientes y sostenibles, y que al final de cuentas inviertan más en el desarrollo profesional docente y menos en recursos tecnológicos. Y así es como tiene que darse: más desarrollo profesional docente, menos gastar en dispositivos tecnológicos, y repito, si no está eso bien estructurado, es un problema grande. Ok, bueno, Michael, muchísimas gracias. Y para todos los que nos están viendo y nos están oyendo, si quieren igual contactar a Michael, en la página web de nosotros, www.papasalrescate.com, ahí van a estar los datos de la empresa de Michael, cómo contactarlo, por todos los docentes que quieran implementar y mejorar sus sistemas educativos y tecnológicos en los colegios. Súper. Michael, muchísimas gracias, Muchas gracias por venir. La invitación. Encantado. Más bien, no sé si vas a estar en agosto 19. En agosto, correcto. Entonces, si puedo, te vuelvo a molestar si tenés un campito y seguimos hablando de eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Michael. Hasta luego. Chao.